tenemos también una guía del Reino Unido para profesionales jurídicos ante la retirada, que es ya una vez celebrado el acuerdo de retirada y también a punto de celebrarse el acuerdo de comercio y cooperación, donde se pone de manifiesto a los profesionales jurídicos cómo tenían que actuar en lo sucesivo, ¿no? Aquí, lamentablemente, pues no hay ninguna referencia al notariado, máxime teniendo en cuenta que el notariado en el Reino Unido no tiene la relevancia que tiene el notariado en el continente, en concreto en España. El siguiente texto que les decía es el Acuerdo de Comercio y Cooperación, tan relevante, más de 2.500 páginas, que sí que afecta a la profesión notarial, aunque en aspectos muy puntuales, como tendremos ocasión de ver. Y por último, les he incluido una referencia que es muy reciente, de enero de este año, del Ministerio de Justicia, en lo que se refiere a los aspectos de derecho internacional privado en relación con el Brexit, que como podrán ver si pinchan, pues es muy escueta, no dice prácticamente nada, simplemente da como una fotografía muy genérica de cuál es la situación. Bien, pues una vez que hemos estudiado, por tanto, la función notarial en la Unión Europea, la afectación del Brexit, hemos dado un repaso muy breve a la cronología de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y hemos dado también una visión global de los principales documentos jurídicos, interesándonos sobre todo el acuerdo de retirada del 2019 y el acuerdo de comercio y cooperación de 2020, vamos a comenzar analizando primero las previsiones específicas que se pudieran contener en el acuerdo de retirada de 2019 y después las previsiones específicas que se pudieran contener en el acuerdo de comercio y cooperación de 2020. Comenzamos con las primeras, las que se refieren a las previsiones del acuerdo de retirada de 2019. Y en este punto, pues vamos a encontrar referencias que nos interesan para el ejercicio de la función notarial en la Unión Europea como consecuencia del Brexit en 6 puntos distintos. Primero, en competencia judicial. Segundo, en derecho aplicable. Tercero, en reconocimiento y ejecución de resoluciones, documentos públicos, acuerdos y transacciones judiciales. En cuarto lugar, en cooperación entre autoridades. En quinto término, en los procedimientos en curso, ahora lo veremos. Y por último, haremos referencia a otras disposiciones. Comenzamos, por tanto, dentro del acuerdo de retirada con las previsiones que se contienen sobre competencia judicial. En este campo, hablamos, recuerden, siempre de un periodo transitorio, aplicación de un periodo transitorio que termina el 31 de diciembre de 2020, pero que nosotros vamos a prolongar el estudio a más allá, es decir, a cómo está siendo hoy. No es un estudio histórico, sino un estudio al contrario prospectivo. Pues bien, en lo que se refiere a determinación de la autoridad competente, y ahí podrían entrar los notarios, ya empezamos a profundizar en el tema que nos trae esta tarde, en las situaciones que incumbían al Reino Unido en aquel periodo, en el periodo transitorio, por tanto las que pueden incumbir hoy también, ahora lo vamos a ver, las autoridades de los Estados miembros y del Reino Unido siguieron aplicando, y esta es una referencia que se contiene siempre respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del periodo transitorio, es decir, antes del 31 de diciembre de 2020, pues 3 textos que son muy conocidos por todos nosotros. Uno es el Reglamento 1215/2012, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en el ámbito patrimonial, con P. El segundo Reglamento 2201/2003, sobre competencia, reconocimiento y ejecución en el ámbito matrimonial y de responsabilidad parental. Y el tercero, pues el Reglamento 4/2009, sobre competencia, este incluye ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones y cooperación en materia de obligaciones de alimentos. El segundo, por ejemplo, ese reglamento ha permitido a los notarios, lo veremos a continuación, fundar su competencia en ese texto comunitario para disolver matrimonios o para separar matrimonios conforme a las reglas que tiene atribuidas según el derecho español y que siendo internacionales y aplicándose el reglamento, pues han venido sometiéndose a ese reglamento, siempre que, como he dicho al principio, se tratase de un proceso judicial, pensemos aquí un proceso notarial, incoado antes del final del periodo transitorio. Es más, se ha previsto también en el acuerdo de retirada que estas normas de competencia judicial internacional también se aplicasen en esos 3 ámbitos, los ámbitos que regulan cada texto, en lo que se refiere a la litipendencia por un lado y a las cuestiones conexas o relacionadas por otro, respecto de los procesos o acciones a los que me he referido con anterioridad. Se trataba, en definitiva, de abordarlo todo. Si esto ha sido así hasta el 31 de diciembre de 2020, la pregunta es, ¿y cómo es a partir de ese momento? Es decir, hoy, ¿cómo es? Pues a partir de ese momento, el resultado es que la autoridad española sigue siendo competente
Y pensemos aquí el notario, por ejemplo, en el reglamento 2201, siempre que se cumpla el ámbito de aplicación territorial, material, temporal de esos reglamentos. Y puede ser aplicado a los británicos. Otra cosa es que la autoridad británica ya no puede fundar su competencia en esos campos, en estos 3 reglamentos. Tendrá que hacerlos en las normas establecidas por el propio Reino Unido en ese ámbito, en su sistema de derecho internacional privado, en defecto de instrumentos supraestatales. Por poner algún ejemplo, en el reglamento 1215/2012, pues una autoridad española será competente si el demandado británico está domiciliado en un estado de la Unión, es decir, en uno del 27. Por tanto, el reglamento sigue afectando a los británicos. Otra cosa será que, como después veremos, la resolución que se dicte no pueda ser reconocida mediante este instrumento en el Reino Unido. Para ello habrá que utilizar otras reglas. O piensen también, como les adelanté, en el reglamento 2201/2003. Si son competentes las autoridades españolas por su artículo 3 y en concreto esa autoridad es un notario, puede separar y o divorciar, conforme a las normas de ese reglamento, pues a un matrimonio de británicos o de un británico con otro nacional, si reside habitualmente, por ejemplo, en el territorio de la Unión Europea y lo hacen de mutuo acuerdo. Otra cosa será que después la resolución que se dicte, el documento, el acta que se levante, pueda ser reconocida o tenga eficacia en el Reino Unido en el marco de ese reglamento. ¿De acuerdo? Todo esto podría haberse solucionado cuando decimos que ya el Reino Unido no forma parte de estos instrumentos, pero que se aplicarán sus normas, podría haberse solucionado mediante el Convenio de Lugano de 2007, al que me referiré al final, pero de momento no está operativo, por tanto, ya digo, la competencia en el Reino Unido se regirá por sus propias normas. En segundo lugar, en el acuerdo de retirada hay una referencia al derecho aplicable. En este caso, se establecía que durante el periodo transitorio las autoridades del Reino Unido seguirían aplicando los 2 grandes reglamentos sobre ley aplicable en materia patrimonial. Roma I, obligaciones contractuales, Roma II, obligaciones extracontractuales, con esa limitación o esa concreción temporal. Contratos celebrados antes del final de tal periodo y hechos generadores de daño cuando se hayan producido antes del final de tal periodo, es decir, antes del 31 de diciembre de 2020. En este caso, se puede decir que transcurrido ese periodo, 31 de diciembre, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo, como después veremos, que las autoridades europeas, entre ellas la española, van a seguir aplicando ese reglamento, aunque, y si en los reglamentos declaran aplicable el derecho inglés, lo seguirán aplicando por la eficacia erga omnes que tienen esos reglamentos. Sobre eso me detendré un poco más adelante. En cambio, el Reino Unido, naturalmente, cuando sea competente para conocer de una obligación contractual o de una obligación extracontractual su autoridad, ya no utilizará esos reglamentos. Pero eso sí, el Reino Unido ha consagrado, contiene normas de conflicto en ambos campos que son muy cercanas a las de los 2 reglamentos. Por tanto, aquí la salida del Reino Unido no provocará una grave disfunción. En el caso que estamos viendo, por ejemplo, pues siendo competente una autoridad española y tiene que determinar la ley aplicable conforme al reglamento Roma I, pues puede hacerlo. Si las partes así lo han elegido, piensen en un comerciante inglés que contrata con un español y declaran como aplicable el derecho inglés, porque así lo han elegido conforme al artículo 3. Pues será aplicado por la autoridad española, aunque el Reino Unido ya no sea parte, porque el reglamento, tiene eficacia erga omnes. Y en defecto de artículo 3, pues habría que ir al artículo 4, que establece en varias fases cuál es el derecho aplicable en defecto de elección. Dentro del periodo transitorio, además de las cuestiones de competencia y derecho aplicable, hay otras referencias relevantes en lo que concierne al reconocimiento y ejecución de resoluciones, de documentos públicos, de acuerdos y de transacciones judiciales. De nuevo, estamos centrados en un periodo temporal concreto y las situaciones que incumbían al Reino Unido, esta es la expresión que se utiliza, situaciones que incumbían ya han pasado al Reino Unido, las autoridades tanto de ese Estado como de los Estados miembros han seguido aplicando para toda esa materia reconocimiento y ejecución, primero, de resoluciones judiciales, segundo, de documentos públicos y tercero, transacciones judiciales, en los términos que tienen ahí expuestos. Digo que han seguido utilizando reglamentos a los que nos hemos referido anteriormente en el aspecto de eficacia transfronteriza de actos y decisiones. Hemos visto antes el aspecto de competencia judicial, pero como estos reglamentos son dobles, también regulan la eficacia transfronteriza de los actos y decisiones, pues también se han venido utilizando. El 1215/2012
materia patrimonial, el 2003 en materia matrimonial y de responsabilidad parental, en este caso en referencia a documentos públicos y acuerdos con fuerza ejecutiva, un reglamento que tiene gran relevancia para el notariado, y el 4 de 2009 lo que se refiere a los alimentos entre parientes, en este caso referido a documentos públicos con fuerza ejecutiva. También hay una referencia en el texto a un artículo, a un reglamento, perdón, al 805/2004, que es el que establece el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, y en concreto se estuvo utilizando durante el periodo transitorio para los documentos públicos con fuerza ejecutiva, siempre que la certificación como título ejecutivo se hubiera solicitado antes del final del periodo transitorio. Este reglamento, les recuerdo que es el primer título ejecutivo verdaderamente europeo y que tiene una gran importancia notarial. Tenemos que vincularlo a los artículos 517 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite atribuir ese carácter de título ejecutivo europeo notarial, pues en ciertas circunstancias a las escrituras y a las pólizas. ¿Qué ocurre después del 31 de diciembre de 2020 con estos textos? Bueno, pues ocurre de nuevo que las autoridades europeas, la autoridad española, seguirá utilizándolo para situaciones que incumban a un ciudadano británico, siempre que la decisión, el acto, la transacción judicial, etcétera, no tenga que producir eficacia en el Reino Unido. Ya no se puede utilizar para allí, pero sí que puede utilizarse para los 26 restantes estados en relación con los intereses que un ciudadano británico pueda tener en otro estado, como es lógico. Imagínense que un acuerdo de divorcio alcanzado ante notario español, conforme al reglamento 2201/2003, pues tenga que producir eficacia en Francia, aunque afecte a británicos perfectamente. El hecho de que no afecte al Reino Unido no significa que no afecte a sus ciudadanos. De nuevo, aquí sí que hay un impacto importante, porque aquí yo creo que es donde más hemos perdido con el Brexit, porque no hay instrumentos supraestatales alternativos que suplan esta carencia. No es tan grave, en mi opinión, en materia de competencia, no lo es en materia de ley aplicable, pero sí en este ámbito. De nuevo, la posible solución podría venir de la mano del Convenio de Lugano, que también regula los alimentos, pero como les decía, eso lo veremos al final porque esa opción de momento está bloqueada. Siguiendo con el acuerdo de retirada, aparece ahora el bloque relativo a la cooperación entre autoridades. Y aquí a lo que se hace referencia es que de nuevo durante el periodo transitorio se han estado aplicando por las autoridades comunitarias y del Reino Unido los textos que tienen ahí indicados. El primer reglamento, el 2201, sobre temas matrimoniales y de responsabilidad parental, el capítulo 4, que se refiere a la cooperación entre autoridades centrales en materia de responsabilidad parental, el segundo, el reglamento 4/2009 sobre alimentos, que regula la cooperación administrativa entre autoridades centrales, y los otros tres, que son de esos instrumentos llamados de nueva generación, insolvencia, monitorio y escasa cuantía, que venían utilizándose. De nuevo, tras el 31 de diciembre de 2020, de manera bilateral, esos instrumentos no pueden ser utilizados. No puede ser utilizado el reglamento 1896, por ejemplo, entre una situación que vincule a España y al Reino Unido, por la razón de que ellos ya no forman parte. Sí pueden ser utilizados a situaciones que incumban a ciudadanos británicos, siempre que se refieren a otro país donde pueda tener intereses y que ese país sea un Estado de la Unión Europea. Como aquí en este campo, en estos ámbitos, tampoco hay instrumentos supraestatales que lo suplan, hay que ir a las normativas respectivas en defecto de ellos, en nuestro caso fundamentalmente la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, pero aquí también hay una sensible pérdida de calidad y sobre todo de facilitar la vida a los ciudadanos con el Brexit. Para ir terminando ya con el acuerdo de retirada, nos queda ver un par de cuestiones, dos o tres cuestiones. Una de ellas se refiere a los procedimientos en curso. Se refería a aquellas situaciones que ya se habían iniciado y en las que se estaba tramitando procesalmente una situación, y en concreto se hace referencia a dos textos muy relevantes en la cooperación judicial civil internacional, como son el reglamento 1393 sobre notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, y el 1206 sobre obtención de pruebas en materia patrimonial, civil o mercantil. Pues bien, esos dos textos se han seguido utilizando hasta el 31 de diciembre de 2020 con la precisión temporal que se indica. En el primer caso, cuando el documento judicial
que se ha recibido para su notificación o traslado lo fuera antes del 31 de diciembre de 2020, y en el segundo caso cuando la solicitud se recibiera antes también de ese periodo transitorio. ¿Qué hay a partir de ese momento? Es decir, ahora, ¿cómo se regula esa cuestión? Notificación y traslado por un lado, cooperación en la obtención de pruebas por otro. Pues el primer texto, digamos, que va a ser suplido por el Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965, en el que son parte España y el Reino Unido. Es un texto que resulta de interés en la aplicación práctica. Es cierto que no es tan moderno ni tan avanzado como este reglamento, pero puede ser una solución válida, un mal menor, para la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales. Y en el segundo caso, reaparece el Convenio de La Haya del 18 de marzo de 1970 para las relaciones entre España y el Reino Unido, con la misma explicación, la misma observación que les acabo de realizar. Terminamos la referencia al acuerdo de retirada con otras disposiciones a las que me refería antes. Esas disposiciones tienen la peculiaridad en este caso de que están recogidas en sendas directivas. Ya no se trata de reglamentos con la relevancia jurídico-institucional que ello tiene, sino de directivas. Y esas directivas, o mejor dicho, las normas estatales de desarrollo de esas directivas han estado siendo utilizadas por las autoridades de ambos bloques durante el periodo transitorio, en un caso en materia de asistencia jurídica gratuita, si la solicitud se recibió antes del final de ese periodo, y en el otro caso en materia de mediación, y aquí el notario podría ser un mediador, cuando antes del final del periodo transitorio las partes acordaron hacer uso de la mediación, una vez que surgió el litigio, claro, el órgano judicial dictó la mediación o un órgano judicial invitó a las partes a hacer uso de ella. Después de esa fecha, ¿cómo está la situación? A día de hoy, ¿qué ocurre con esos textos? Como he dicho, son directivas y ambas están desarrolladas por los dos estados, por el Reino Unido y por el Reino de España en su normativa interna, pues el impacto tampoco será tan grave porque, por ejemplo, España seguirá aplicando la ley en materia de asistencia jurídica gratuita o la ley de mediación a los británicos, porque la normativa interna que lo desarrolla incluye en su ámbito de aplicación también a los extranjeros y no se discrimina por el hecho de que sean británicos. Por tanto, aquí el impacto, digamos, que no es tan grave. Pasamos al quinto bloque de mi intervención, que concierne a las previsiones no del acuerdo de retirada de 2019 que hemos visto, sino del acuerdo de comercio y cooperación. Y aquí sí que es preciso indicar que en este acuerdo, les repito, que darán más de 2.500 páginas, pues se contienen referencias expresas al notariado. Es verdad que ya verán que casi todas para excluirlos de algunos efectos, de algunas situaciones, pero al menos hay una referencia expresa al notariado. En concreto, se hace referencia expresa, como veremos, empezando por la prestación de servicios jurídicos. Este es un texto que, como su nombre indica, regula las relaciones bilaterales en el ámbito comercial y de cooperación y, por tanto, intenta abarcarlo todo. Pues bien, el artículo 194 del texto parte de la base, la idea es mantener la libre circulación entre ambos bloques, en este caso en el plano jurídico, se especializa en cuanto a profesionales jurídicos a los abogados y se establece que se podrá seguir prestando servicios transfronterizos en los respectivos territorios de las partes. Hago hincapié en la referencia al territorio porque ese factor local va a ser interesante para lo que vamos a ver a continuación. En cambio, el artículo 193, el mes anterior, excluye de esa situación, como pueden ver, los servicios jurídicos de autorización, documentación y certificación prestados por profesionales legales a quienes se han encomendado funciones públicas en la administración de justicia, como los notarios. Aquí alude expresamente a los notarios. ¿Qué significa todo esto? Pues significa que aunque hay libre prestación de servicios entre ambos bloques, no están incluidos en ese bloque el notario cuando el notario ejerce funciones públicas en el marco de la administración de justicia. ¿De acuerdo? Más adelante se concreta en cuanto a la prestación de servicios porque se aborda la cuestión de la prestación de servicios, pero desde la perspectiva electrónica. Por tanto, ya no la perspectiva territorial a la que me acabo de referir, sino la perspectiva virtual o electrónica. De nuevo, se parte de un principio de base del artículo 204 en su apartado primero, y es que las partes, el Reino Unido a un país de la Unión o cualquier país de la Unión al Reino Unido, no pueden exigir autorización previa para la prestación de un servicio por medios electrónicos, ni tampoco se pueden establecer medidas de efecto equivalente. Es decir, que no debe haber trabas a la prestación de servicios electrónicos
Y eso también incluye a la libre prestación de servicios jurídicos. Y se dice que lo anterior, se precisa en el 204.2, no se aplica a los notarios o profesiones equivalentes en la medida en que impliquen una conexión, de nuevo, directa y específica con el ejercicio de una función pública. Es verdad que la redacción no es todo lo correcta que debiera ser. Piensen que esto se redactó deprisa y corriendo en muy poco tiempo y que son 2.500 páginas, pero lo que se puede entender es que se puede exigir autorización previa al notario. No tiene por qué, pero un notario que quisiera ejercer la prestación electrónicamente de un país a otro podría hacerlo. Y desde luego en los casos que el notario no ejerciese la función pública de manera directa y específica, también podría entenderse que podría prestar electrónicamente sus servicios entre un país de la Unión Europea y el Reino Unido. Son interpretaciones, digamos, a vuela pluma del texto que ya se irán concretando con la práctica y desde luego con los tribunales de justicia si fuera el caso. También, y seguimos en el marco electrónico dentro del Acuerdo de Comercio y Cooperación, se nos plantea el asunto de la celebración de contratos por medios electrónicos. Y de nuevo se establece un principio de base que se garantizarán que puedan utilizarse los medios electrónicos para la contratación, como no podría ser de otra manera, pero lo anterior no se aplica a los servicios de los notarios o profesionales equivalentes, de nuevo, que impliquen una conexión directa y específica con el ejercicio de una función pública. Es decir, que aquí no se puede garantizar que la contratación sea electrónica, lo que tampoco lo impide. Tenemos un planteamiento similar al que hemos visto en el caso anterior. Para ir terminando con el acuerdo de comercio y cooperación, hay un par de referencias más al notariado, a la función del notariado en la Unión Europea, y ya estamos en la fase final sobre reservas. Los distintos bloques, el Reino Unido por una parte y la Unión Europea por otra, han establecido distintas reservas al final, y curiosamente hay una reserva segunda en que la Unión Europea, a excepción de Suecia, que no se incorpora a esta reserva, y el Reino Unido, se reservan el derecho de adoptar o de mantener cualquier medida con respecto a la prestación de servicios de asesoramiento jurídico y de autorización, documentación y certificación jurídicas prestados por juristas que ejerzan funciones públicas tales como notarios. Es decir, esta es más bien una cláusula genérica que se impondría sobre todo lo anterior. Lo anterior abre una cierta flexibilización, como hemos visto, pero como existe esa reserva de cláusula general final, pues en definitiva las partes, salvo Suecia, pueden establecer normas que afecten a la libre prestación del servicio notarial entre países de la Unión Europea y el Reino Unido. Termina la última referencia del Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020 con el protocolo relativo a la seguridad social, que técnicamente no es una cuestión de seguridad social, pero se ha incluido ahí y es muy simple. Se establece una cláusula de igualdad de trato, de reciprocidad, por cuya virtud toda exención o reducción de, en este caso, derechos notariales o de registro, va más allá, previsto por la legislación de un Estado para los certificados o documentos que deban presentarse en aplicación de la legislación de dicho Estado, esa exención se debe de extender a certificados o documentos similares de la otra parte. Es decir, que si para un documento español hubiera una exención de derechos notariales, una reducción de impuestos o de registro, igual tendría que aplicarse para un certificado, un documento similar expedido por una autoridad del Reino Unido. ¿De acuerdo? Con lo cual se le da, yo digo, el principio de igualdad de trato. Esto debe tener un impacto importante, como comprenderán, en la liquidación de los impuestos o derechos de otro tipo. Bien, pasamos a la sexta y penúltima parte de mi intervención, una vez que hemos visto lo que se refiere a la función notarial en la Unión Europea y la afectación del Brexit, la cronología de salida del Reino Unido, los principales documentos jurídicos, las previsiones del Acuerdo de Retirada de 2019 y las del Acuerdo de Comercio y Cooperación de 2020, vamos a analizar aquellas reglas que no están expresamente afectadas por el Brexit, sobre las que esos textos no se pronuncian. Y por tanto deberíamos de hacer un repaso de cómo está la función notarial hoy en la Unión Europea en el ámbito del derecho internacional privado a raíz de los textos y de la jurisprudencia de que disponemos. Y eso lo vamos a hacer distinguiendo en primer lugar la competencia, seguidamente la ley aplicable, en tercer término la libre circulación del documento notarial, seguidamente la cooperación entre autoridades y por último la prueba del derecho extranjero. Comenzamos según ese plan de trabajo con los aspectos sobre competencia. Y es que los notarios españoles, que es lo que nos centra, van a seguir aplicando los reglamentos de la Unión Europea y los que tienen su competencia,
los asuntos transfronterizos que conciernen a ciudadanos británicos. Todo ello con independencia de que el notario sea o no autoridad oficialmente competente, porque ahora vamos a distinguir esas dos cualidades en dos textos. Quiero decir, e insisto en esta idea, de que el hecho de que el Reino Unido deje de participar, eso no significa que las normas de la Unión Europea no afecten a sus ciudadanos. Claro que afectan, como ya he avanzado y como vamos a ver a continuación. Este planteamiento de mantenimiento de la competencia de los notarios en asuntos transfronterizos que afecten a ciudadanos británicos lo vamos a ver en dos textos. El primero es el reglamento al que ya me he referido reiteradamente, el 2201/2003, competencia en materia de divorcio y responsabilidad parental, sobre todo en materia de divorcio. Ese texto, les digo también, se lo he señalado ahí, que a partir del 1 de agosto de 2022, es decir, dentro de un año y pico, será reemplazado por el reglamento 2019/1111. De momento sigue aplicándose el 2201. Y ese reglamento, como saben, tiene unas normas de competencia en materia de divorcio, artículo 3, son muy amplias, prácticamente establece que los tribunales de países de la Unión Europea, y aquí vamos a incluir también al notario en España, pues son un paraíso a efectos de presentar la demanda aquí. Son raros los casos en que una autoridad de un país de la Unión Europea no es competente para conocer de un divorcio transnacional, que afecte, por ejemplo, el divorcio de una separación, ¿no? O que afecte a un inglés o una nulidad incluso. Pasa que el notario no incide en la nulidad. Y esas normas están en el artículo 3. Es más, España tendría que haber comunicado a la Comisión Europea desde el 2015 que el artículo 3 no solo incluye a los órganos judiciales españoles competentes, por ejemplo, los juzgados de familia, sino también al notario. Lo que pasa es que no lo ha hecho. Según nos comentó en un acto en esta casa la semana pasada doña Ana Fernández Tresguerres, que es asesora del Ministerio de Justicia, está en trámite de hacerlo y eso se concretará ya pues, para cuando el reglamento 2019/1111 esté en vigor. Por tanto, aunque no se diga nada, el notario es autoridad a esos efectos y eso lo tenemos concretado, como bien saben, en la Ley de Jurisdicción Voluntaria 2015, en la Ley Notarial del Notariado, en el artículo 54 y en el Código Civil. En concreto, en el Código Civil, en la competencia que el notario tiene en la separación y divorcio de matrimonios transnacionales que afectan a un inglés, por ejemplo, a un británico, mediante el convenio regulador. Tengan en cuenta que no todos los foros de competencia en el artículo 3 se aplica al notariado, porque como el notario conoce cuando el asunto es de mutuo acuerdo, pues hay que expurgar de los 7 supuestos que se establecen cuáles de ellos son los de mutuo acuerdo, que no lo son todos. Bien, pues eso significa, por tanto, que el notario español va a seguir siendo competente para divorciar a 2 británicos que residen habitualmente en España, que de mutuo acuerdo acuden a él, no tienen hijos menores ni con la capacidad limitada, etcétera, etcétera, y de mutuo acuerdo acuden al notario español para disolver su matrimonio o para una simple separación. ¿De acuerdo? El problema que se nos plantea es que este reglamento hay que casarlo con el reglamento 2016/1103 sobre efectos económicos de los matrimonios, ¿no? El régimen económico del matrimonio. ¿Por qué? Porque a diferencia de este reglamento, España no ha señalado, ni parece que vaya a señalar, al notario como órgano jurisdiccional, como autoridad, como si fuera un tribunal. Con lo cual aquí se produce una disfunción que veremos más adelante. Una disfunción porque en el mismo acto el notario puede disolver un matrimonio entre ingleses mediante divorcio y, por ejemplo, liquidar la sociedad conyugal que tuvieran por la competencia que tiene el artículo 90 en el convenio regulador que adopte. Pues ese mismo acto, curiosamente, va a circular como resolución judicial en el reglamento 2201/2003 y como documento público en el reglamento 2016/1103. Esto es una disfunción muy llamativa que yo creo que tendría que haberse corregido, que igual que al notario se ha incluido como órgano jurisdiccional aquí y en el reglamento sucesorio europeo, se tendría que haber incluido también como órgano jurisdiccional en el 2016/1103 en lo que se refiere a la liquidación del régimen matrimonial en convenio regulador en el acto que pone fin al matrimonio o que lo separa. ¿De acuerdo? El otro ejemplo de competencia se refiere al reglamento sucesorio europeo, que todos ustedes conocen perfectamente, donde también el Reino de España ha señalado al notario como tribunal. Aquí no se utiliza la expresión órgano jurisdiccional, sino tribunal, pues, en fin, que entender que es lo mismo en materia de sucesión por causa de muerte. De hecho, España aquí sí lo ha comunicado expresamente a la Comisión a través de la vía del artículo 79 y en particular
esa función, entre comillas, jurisdiccional del notario español afecta a las declaraciones de heredero ab intestato, a los procedimientos de presentación, adveración, apertura y protocolización de los testamentos cerrados, hológrafos y especiales, y a la formación del inventario. Todo eso lo tienen en los preceptos ahí señalados de la ley del notariado, en la redacción que le dio pues la ley de jurisdicción voluntaria del verano del 2015. Hay una sentencia interesante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso C-180, de 16 de /19 de 16 de julio de 2020, por una cuestión prejudicial presentada por un órgano lituano, donde el tribunal distingue muy claramente entre el papel del notario como tribunal y el papel del notario como no tribunal. Lo cierto es que, como está referido al notariado lituano, que es diferente en buena medida del nuestro, no es tan adaptable. Pero lo cierto es que, de nuevo, aquí el notario puede intervenir como tribunal en esos casos y, por tanto, su decisión acto será resolución judicial a efectos de este reglamento y puede intervenir como no tribunal, en cuyo caso va a aplicar también las normas del reglamento sobre la ley aplicable, pero su documento va a circular por el capítulo 5, que se refiere a la libre circulación del documento notarial. ¿De acuerdo? Bien, esto es lo que se refiere a la competencia. En lo que se refiere a la ley aplicable, ¿cómo es la cosa hoy en relación con los notarios y los británicos? Pues los notarios hoy siguen declarando aplicable a los asuntos transfronterizos que afecten a un británico los reglamentos de la Unión Europea por una razón muy simple, y aquí da igual ya que sean autoridad tribunal o no tribunal, como acabamos de ver, porque siempre, en un caso y en otro, siempre van a aplicar la ley determinada por estos reglamentos. La razón que decía es la eficacia erga omnes. Eso significa que el ordenamiento señalado aplicable por los reglamentos se aplica aunque sea el de un Estado no parte. Por tanto, si afecta a unos británicos que han elegido el derecho señalado aplicable a su divorcio, a su régimen matrimonial o a su sucesión por causa de muerte, un futuro causante, pues se aplicará el derecho inglés. O, si así lo señala, las normas subsidiarias, aunque el Reino Unido, insisto, ya no sea parte de la Unión Europea. De hecho, los 3 últimos reglamentos del Reino Unido ya no los aplicaba, no era parte. Eso no ha cambiado nada. Por tanto, aquí tampoco hay un impacto especial respecto de la vida de los británicos. Sí es interesante, lo que se refiere a la sucesión por causa de muerte, voy a dar un par de pinceladas porque no tengo tiempo para más, hacer referencia a una serie de cuestiones de interés respecto de los británicos. Para todo ello me remito a la espléndida monografía que está en fase de publicación por Tirando Blanc del profesor Ibarra Bores, que se titula La sucesión de ciudadanos británicos en España, ¿no? El primer caso se refiere a la elección tácita del derecho británico, o del derecho inglés, mejor dicho, por los nacionales británicos, en concreto por los ingleses. Esta es una opción que el artículo 83 del reglamento prevé, seguramente habrán tenido ustedes algún caso en las notarías, en la notaría con presencia de ciudadanos británicos, y aquí ha habido una jurisprudencia muy cambiante de la Dirección General desde una primerísima 2014 que no admitía la elección tácita de manera totalmente errónea, corregida, a una jurisprudencia hoy mucho más flexible, mucho más abierta. De tal manera que se entiende que si el inglés, no digo ya que eligiera el derecho antes de la aplicación del reglamento, sino que simplemente hiciera referencia a algunas normas del derecho inglés, pues se entiende que tácitamente ha querido declarar aplicable al fondo de sustitución el derecho inglés como su ley nacional, el artículo 22 del reglamento. De esa manera evadiría el ordenamiento de su residencia habitual en el momento del fallecimiento, que normalmente será el español, con toda su legitimidad. Era un pacto que se alcanzó para evitar ese problema a los ciudadanos de estos países, de este país, que no conocen la legítima en los términos nuestros, ¿no? También estaría el tema del testamento simplíciter, en fin, en eso no me voy a meter, pero sí hay un tema de interés, un tema clave, que hay que seguir la pista, y es que hay un caso presentado actualmente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el asunto C-387/20, planteado por un órgano polaco, en el que se trata de una ciudadana ucraniana, quiero recordar, sí, ucraniana, efectivamente, que pretende declarar aplicable al fondo de su futura sucesión el derecho ucraniano por ser el de su nacionalidad, artículo 22 del reglamento. Y tiene duda la autoridad polaca de si puede hacerlo porque el derecho ucraniano es el derecho de un país que no pertenece a la Unión Europea. Y lo ha planteado el Tribunal de Luxemburgo. Hagámoslo lo mismo de un ciudadano británico. La duda sería, para un notario español, si actualmente un británico podría elegir como aplicable al fondo de su sucesión el derecho inglés o no, porque el Reino Unido no es parte de la Unión Europea. Bueno, yo entiendo que no puede ser otra la respuesta
que sí, que lo puede elegir. Primero porque se viene haciendo ya. Y segundo porque el derecho, como hemos dicho, tiene eficacia errónea. Cualquier ordenamiento señalado aplicable lo será. Esperemos que no haya otro fallo del Tribunal de Justicia, porque eso significaría que a partir de ahora los ciudadanos británicos no podrían elegir el derecho inglés como aplicable a su futura sucesión, lo cual sería pues, una calamidad adicional. Vamos avanzando para ir terminando en la hora prevista. Siguiente paso, dentro de las reglas no afectadas por el Brexit, hemos visto la competencia, la ley aplicable, y ahora nos aparece el tema de la libre circulación del documento notarial. Como bien saben, para reconocer la misma eficacia en un documento notarial que se ha generado en un Estado miembro, pues los reglamentos lo que han ido es armonizando los requisitos con una rica jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo para la elaboración documental, hasta el punto de que se puede hablar auténticamente ya de un título notarial europeo. Y en este caso, pues los documentos expedidos, autorizados por un notario español, siguen circulando libremente en la Unión Europea, en lo que afecten a los británicos, siempre que no lo sea, naturalmente, en el Reino Unido. Pero los intereses de un británico, amparados por un documento autorizado por un notario que tenga que producir eficacia en cualquiera de los 26 restantes países de la Unión, lo seguirá haciendo. Y eso ocurre pues, en materia de separación y divorcio, con el reglamento 2201, de régimen matrimonial, de efectos patrimoniales de las uniones registradas y, como no, de la sucesión por causa de muerte. Tengan en cuenta que, repito, que en materia de sucesión por causa de muerte, la actuación del notario puede ser como tribunal, según el artículo 3, 2, en cuyo caso va a circular su decisión, entre comillas, como resolución judicial por el capítulo 4, o puede no ser autoridad, en cuyo caso va a circular el documento notarial por el capítulo 5. Pero a todos los efectos, la libre circulación del documento del notario español se produce entre los 27 países. Y el Reino Unido también ha dejado de participar, esto es un paso atrás igualmente, en el interesante reglamento 2016/1191 que regula la supresión de legalización de distintos documentos de carácter civil y también administrativo, y como ha dejado de participar en él, pues eso significa que se puede seguir aplicando a situaciones que afecten a británicos reflejadas en esos documentos siempre que produzca eficacia en los 26 restantes países de la Unión, pero no en el Reino Unido. Para el Reino Unido retomamos el convenio de la Haya del 5 de octubre del 61 sobre supresión de la legalización mediante la apostilla. Pasamos al siguiente punto, una vez que hemos visto la competencia, la ley aplicable, la libre circulación del documento notarial, y ahora nos aparece la cooperación entre autoridades. En este campo, de nuevo, partimos de la base de que el notario español va a seguir actuando como una autoridad cuando afronte un asunto transfronterizo que concierne a un británico, aplicando naturalmente la cooperación establecida en los reglamentos, y esa cooperación tendrá eficacia entre el notario español y el resto de autoridades de los 26 países, no con el Reino Unido, pero sí con él. Un ejemplo muy claro, el certificado sucesorio europeo. Ese certificado que cierra el reglamento 650/2012, es decir, la guinda de ese pastel, se puede decir que todo el reglamento está ordenado prácticamente hacia esto, pues permite al notario español emitir el certificado que declare la sucesión o alguno de sus elementos, o el notario que lo sustituya o suceda en su protocolo, naturalmente. En este caso, el certificado va a producir eficacia en todos los países de la Unión Europea, salvo en el Reino Unido. Pero si se tratase, por ejemplo, de un ciudadano británico fallecido en España, respecto del cual los herederos solicitan a un notario español la expedición de un certificado sucesorio europeo, y lo hace porque residía habitualmente en España, y ese afecta a bienes que el causante tenía en Portugal o en Francia, pues podrá utilizarse perfectamente. No podrá utilizarse en el Reino Unido, pero sí a la sucesión del británico en los bienes que estén ubicados en otros países de la Unión que no sean el Reino Unido. Bueno, ni tampoco Irlanda ni Dinamarca, que no participan en este reglamento. Vamos a seguir con las reglas no afectadas por el Brexit, en concreto con el tema de la aplicación del derecho extranjero, que sobrevuela a toda esta materia. Bien, sobre esto no tenemos nada indicado en ninguno de los textos del Brexit que hemos identificado. Nos vincula con el Reino Unido el Convenio de Londres de 1968, de muy escasa utilización en la práctica, lamentablemente, pero que es muy útil para la acreditación del derecho extranjero en los asuntos de derecho internacional privado. Y tampoco tenemos ningún reglamento de la Unión Europea. Esta es, digamos, la carencia fundamental
de la construcción europea en este campo. El notario español pues, va a poder seguir aplicando el derecho del Reino Unido, pensemos en el derecho inglés, en los asuntos transfronterizos que afecten a un británico. Eso lo viven ustedes a diario en lo que se refiere al régimen matrimonial de un inglés, si por ejemplo va a otorgar capitulaciones, o a la sucesión de un inglés, en función del documento se ha declarado aplicable, por ejemplo, el derecho de su nacionalidad antes del fallecimiento, ¿no? Aquí no nos afecta, no es nada raro. Tengan en cuenta, no obstante, lo saben perfectamente, que el Reino Unido es como nosotros, quizás no en tanta profundidad, un Estado plurilegislativo, y hay 3 bloques normativos dentro de este Estado, como son, por una parte, el derecho inglés y galés, por otra parte, el derecho de Irlanda del Norte y, en tercer lugar, el derecho de Escocia, que en buena medida, bueno, por razones históricas que no viene el caso explicar, pues tienen mayor cercanía con el derecho continental. Por tanto, cuando hablamos del derecho británico hay que distinguir si es el inglés, si es inglés-galés, si es el irlandés, norirlandés, mejor dicho, o si es el escocés. Bueno, pues en materia de prueba y aplicación del derecho extranjero, nuestro sistema, pese a que ha tenido un avance importante en 2015 con la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, pues no deja de ser lo claro que, en mi opinión, debería, y desde luego no está siendo interpretado, en mi opinión también, como tendría que ser por los tribunales. Tenemos unas reglas generales que se aplican en defecto de instrumento supraestatal, ahí estaría el convenio de Londres del 68, al que me refiere, que se contiene el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los artículos 34 a 36 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, sobre todo en el 33, y más específicamente en el 33, apartado tercero. ¿Qué ocurre? Que junto a esas reglas generales tenemos unas reglas especiales que prevalecen, que todos ustedes conocen, que son las que se contienen en el artículo 36 de la ley hipotecaria, sobre la base, por un lado, de la competencia en este campo del notario y por otro del registrador. Al notario, para el notario se prevé la prueba, la aplicación del derecho extranjero mediante aseveración o informe suyo, y para el registrador también se permite que lo aplique si lo conoce de oficio. ¿Qué ocurre? Ocurre, y eso se ha comentado pues también en esta casa hace un tiempo por el notario señor Ripoll, que dio una magnífica ponencia sobre este tema hace unos meses, que ha sido una lástima que el legislador español no ha aprovechado la promulgación de la ley del 2015, la 29/2015, para adaptar o coordinar la prueba del derecho extranjero en sede notarial con sede judicial. Siguen siendo 2 compartimentos estancos, aunque eso sí, con una puerta que es la de la aplicación subsidiaria. En ese sentido, pues normalmente cuando no se puede probar el derecho extranjero en sede notarial o en sede registral, pues no procede continuar con el acto. En cambio, si se aplicase subsidiariamente la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, cabría interpretar por el artículo 33.3 que de manera excepcional, si la parte interesada, por ejemplo, ha hecho todo lo posible para la prueba, pero ha resultado imposible, se aplicase subsidiariamente el derecho español. Este es un tema, ya digo, un poco en el aire, es una lástima que no se ha producido ese avance que alguna vez debería de producirse. A eso se suma que la Dirección General, sobre todo en materia de sucesión por causa de muerte, en lo que se refiere a las defunciones, a las sucesiones de británicos, pues normalmente exige que se aporte un certificado de actos de última voluntad del registro del Reino Unido. Pero claro, en el Reino Unido no existe este registro, o al menos no existe con carácter obligatorio, es un registro meramente voluntario. Con lo cual, si no existe el registro, pues no existe la certificación y no puede aportarse. Y la Dirección General sigue exigiendo de manera impenitente que se aporte el certificado o que se aporte prueba de la inexistencia del registro en el Reino Unido. Y la cuestión es que, como eso es un hecho notorio, y está reiteradamente probado, y además por la propia resolución de la Dirección General, que lo sabe, hasta qué punto tiene sentido que se siga exigiendo eso. Cuando afectase a un ciudadano británico, pues ya se sabría que, salvo modificación legislativa en el Reino Unido, que no se avecina, pues no hay registro de actos de última voluntad y por tanto puede aportarse un certificado, ni hace falta tampoco probar que no hay registro allí, porque es un hecho notario que se conoce sobradamente. También recuerdo, para terminar este bloque y ir terminando ya mi intervención, porque estamos al borde de la hora, que la propia Dirección General cada vez insiste más en la utilización creciente de los medios electrónicos, es decir, de la prueba y
y el conocimiento del derecho extranjero. A ello insta a notarios y registradores a través de las páginas web donde se contiene esa información. Las del Reino Unido ya han sido borradas del portal europeo de Justice, de justicia electrónica, lamentablemente ya no existe, porque no forma parte, pero sí que es de animar que pueda utilizarse esas fórmulas que se contienen en esos soportes web para probar el derecho extranjero. De hecho, como la Dirección General insiste en eso, no creo que tuviera inconveniente en que el notario utilizase ese mecanismo para probar y aplicar derechos extranjeros de los 26 estados restantes de la Unión Europea. Nos queda el último punto, que se refiere, decía, a otros instrumentos supraestatales de interés, que nos pueden afectar a la práctica diaria en el ámbito patrimonial a día de hoy. Y esos son dos. El primero, el convenio de Lugano, está repetido de Lugano, de 30 de octubre de 2007. Yo les decía que en buena medida el problema de que el Reino Unido deje de aplicar el reglamento 1215 o incluso el reglamento 4/2009, porque Lugano regula los alimentos, Lugano regula los alimentos, podría venir solucionado por el convenio de Lugano. Lo mismo para la libre circulación de los documentos en esos dos ámbitos. Entonces, como el Reino Unido se incorporó a Lugano siendo parte de la Unión Europea, actualmente, al salir de la Unión Europea, no es parte del Lugano. Ha solicitado su incorporación a título, digamos, individual, ya como Estado propio, pues hace ya más de un año, en abril de 2020, pero la Unión Europea se lo está pensando, y se lo está pensando muy seriamente. Y la mayor sorpresa ha sido que hace un mes, en mayo pasado, la Comisión Europea ha aconsejado a los Estados miembros que no acepten la incorporación del Reino Unido. Detrás de esto hay consideraciones también políticas, son malas las relaciones de dos personas, de dos partes que se acaban de divorciar, eso es lo corriente, y no sabemos si eso se solucionará o no. Si se pudiera incorporar el Reino Unido a Lugano, pues en buena medida, digo, salvaríamos las dificultades que ha generado la no participación en lo sucesivo de este país en los instrumentos que he citado. El otro convenio que nos interesa es el convenio de La Haya sobre los acuerdos de elección de foro, este de 30 de junio de 2005. El Reino Unido aquí también solicitó la incorporación, no es que solicitara, es que depositó el instrumento de aceptación, lo hizo en concreto, si mal no recuerdo, el 28 de septiembre del 2020 y como consecuencia de ello, desde el 1 de enero de este año, el Reino Unido ya es Estado parte en el convenio de La Haya y la Unión Europea también. Eso significa que cuando las partes someten un litigio a un órgano judicial del Reino Unido, pues se aplicará el convenio de La Haya. Pero si someten el litigio a un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea, el reglamento en teoría dice que es competente el Tribunal Europeo, aunque las partes no estén domiciliadas en la Unión Europea. Pero al entrar en juego el convenio de La Haya, lo que ocurre es que cuando las dos partes en el litigio que acuerdan la elección de foro eligen un tribunal de la Unión Europea, como una de ellas residiría en el Reino Unido, no se aplicaría el reglamento, sino el convenio. Es una solución, como verán, un pelín compleja técnicamente, pero sí que puede solucionar también en buena medida que el Reino Unido ya ha salido del reglamento 1215. Bien, y dicho esto, terminamos. Y lo hago con un texto que me gustó particularmente. Está extraído de la editorial de la revista El Notario del siglo XXI, en concreto su número 75, de septiembre-octubre de 2017, que se publicó con ocasión del cuarto Congreso del Notariado Europeo celebrado en Santiago de Compostela, pues a final de ese año, el año 2017. Y el texto dice que la función notarial europea ha emprendido un camino firme y seguro que le permite actuar como una sola voz ante las instancias comunitarias, ante las que se presenta como colaborador privilegiado en el proceso de construcción europea. El Brexit, a lo que hemos dedicado, al menos yo torpemente, estos minutos de la tarde, es cierto que genera disfunciones y complica el marco normativo, pero de luego no va a ser un obstáculo y no lo será, ni lo es, ni lo va a ser para esa función notarial europea que es firme, lo ha sido, lo es y lo será en los sucesivos. Pues dicho esto, no me queda más que agradecerle su atención y reiterar mi agradecimiento a la Academia Sevillana del Notariado por permitirme compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez, por su brillante exposición, muy útil para nosotros, y con esta intervención queda clausurado el curso académico 2020-2021. Muchas gracias a todos por vuestra atención.